Bien, buen día. Especialmente debemos, o mejor, en primer lugar debemos pedir disculpas a las partes porque estamos empezando con 56 minutos de retraso. Bueno, debido a que hemos tenido otra audiencia que se ha prolongado más de lo previsto, pero bueno, lo importante es que estamos en esta audiencia y vamos a dar inicio. En el incidente 95 del expediente 19-2018. A ver, señorita asistente, de cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Muy buenos días, señor magistrado. Que se encuentra conectado por parte del Ministerio Público, la doctora Teresa Tanta Cruz, a la Junta Superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, y en defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, se encuentra conectado el abogado Julio Rodríguez. ¿Alguna observación a la acreditación, señora fiscal? Buenos días, señor presidente. Con todos los presentes, ninguna observación. La defensa. Ninguna, señor presidente. Muy bien, continuamos entonces. Es objeto de apelación la resolución número 18 que declaró infundado el pedido de autorización de viaje a Estados Unidos del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Señor abogado, va a insistir en el recurso, supongo. Sí, señor presidente. Bien, su pretensión es revocatoria, puesto que alega que habría vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Luego, que con la recurrida se vulneraría el derecho constitucional a la salud del imputado. A ver, señor abogado, 7 minutos para que oralice su pretensión impugnatoria. Gracias, señor. Permítame poner... Bien, gracias. Muy brevemente, usted efectivamente ha señalado cuáles son los agravios, así que los voy a puntualizar rápidamente. El primero de ellos, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, puesto que consideramos que el juez de primera instancia lo que ha realizado es una motivación aparente en la resolución que recurrimos, toda vez que fundamenta su decisión únicamente en sustentar que el derecho a la salud de mi cliente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, se encontraría garantizado en tanto no se le niega su derecho a la atención médica dentro del país. Y lo que señala es que para ello existiría un peligro de fuga en contraposición a lo que nosotros planteamos. No obstante, lo que nosotros hemos argumentado en audiencia y que consideramos que no se ha tenido en cuenta son los informes médicos que hemos adjuntado. Disculpe, estoy escuchando un eco, no sé si hay un micrófono prendido, por favor, si lo podrían apagar. A ver, pero nosotros le escuchamos bien, señor abogado, nosotros le escuchamos bien. Sí, no, pero es que tengo interferencia en mi... A ver, asistente, desactive su grabación en todo caso, o su micrófono. A ver, continuemos, a ver. Gracias. Entonces, lo que nosotros señalamos, le decía, señor presidente, señores vocales, es que hemos presentado también informes de la clínica angloamericana en los que se diagnostica cuáles son las enfermedades que tiene el señor Kuczynski. Brevemente, estas ya se conocen: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, descompensación de fibrilación arterial, y lo que recomendaban era que se tenía que descartar una posible fuga para valvular aórtica por dicha causa, que es justamente lo que motivaba el permiso, porque esta válvula le fue colocada en esta clínica de Estados Unidos, que es la Clínica Mayo. Además que apuntamos también informes médicos del INCOR y de un médico particular con el cual se realizó también una interconsulta que no ha sido valorado por el juez de primera instancia. Seguidamente, lo que manifestamos también como una de las vulneraciones es el derecho a la salud. Nuestra posición, señores vocales, es que el derecho a la salud del señor Kuczynski, en contraposición con lo que señala el señor juez de primera instancia, no se ve salvaguardado y no se ve protegido en su totalidad con el simple hecho de afirmar que el señor puede tratarse en el país, porque consideramos que desde una perspectiva integral de protección del derecho a la salud, más aún cuando se trata de un adulto mayor de 85 años, como es el caso de mi cliente,
esta protección del derecho a la salud tiene que ser mucho más amplia y tiene que flexibilizar las restricciones que se le vienen imponiendo hasta la fecha, toda vez que es un derecho del señor Kuczynski y en este caso de sus familiares, el poder procurar que su padre acceda al mejor tratamiento posible, y ellos consideran que ese mejor tratamiento posible es efectivamente en la Clínica Mayo, en la ciudad de Rochester, en los Estados Unidos. Y finalmente, el principio de proporcionalidad. Aquí lo que nosotros hemos planteado es que estamos de una parte frente a un derecho a la salud, consecuentemente a la vida y al bienestar de un adulto mayor. Toda la fundamentación legal y jurídica ha sido ya consignada en los escritos que hemos presentado, así que no la vamos a repetir para no agotar nuestros minutos. Y de otro lado, el interés que pueda tener el Ministerio Público de que se pueda mantener al señor aquí en inamovilidad hasta que culmine el proceso. Entonces, se tendría que hacer un análisis de esas dos características, de un derecho fundamental a la salud, a la vida, al bienestar de un adulto mayor y a los intereses que tiene el Ministerio Público de considerar que el señor tiene que mantenerse en inamovilidad hasta que no se llegue a una sentencia final, y eso es lo que consideramos que no se ha valorado correctamente. Señor magistrado, ¿qué es lo que señala el señor juez de primera instancia? Reconoce que se le garantiza el derecho a la salud al señor Kuczynski, hace referencia a cuál es el planteamiento constitucional al respecto, hace referencia al artículo 7 de la Constitución, pero señala, como lo adelantaba en la expresión de agravios, que esto tiene que o puede estar resguardado y protegido con el hecho de que tiene la posibilidad de tratarse en el país y que nosotros no habríamos expuesto o no habríamos alcanzado al juzgado algún documento que acredite que no se le puede tratar en el país. Nosotros frente a esto lo que señalamos y lo que reiteramos ante su sala es que en ningún momento nosotros hemos manifestado que el señor no puede recibir un tratamiento en el país. Efectivamente, el señor Kuczynski recibe un tratamiento médico. Se le trata de sus afecciones, que además no solamente son cardíacas, tiene otras tantas afecciones. Ha tenido neumonía, tiene problemas respiratorios, tiene problemas circulatorios, ha tenido incluso un cáncer en la piel. En fin, tiene muchas afecciones. Estos tratamientos principalmente se le realizan en la clínica angloamericana, que es donde están sus médicos de cabecera. Extraordinariamente recibe también atenciones de algunos otros médicos o algunos médicos particulares por algunos temas muy puntuales, pero el grueso de las atenciones las realiza en la clínica angloamericana. Lo que nosotros manifestamos es que justamente en esa clínica, en la clínica angloamericana, su médico de cabecera, que es el cardiólogo doctor Bustos, lo que señala es que los tratamientos que han venido recibiendo el señor Kuczynski no han tenido la respuesta que se quería, y que eso puede ser motivo de una fuga en la válvula de la aorta, en la prótesis valvular de la aorta que se le puso en la clínica Mayo. Eso es lo que señala expresamente el informe médico. Y es en ello en lo que nos basamos para pedir que se le permita al señor Kuczynski. En su momento se pidió unas fechas que evidentemente ya han fenecido, porque era del 11 al 18. No nos vamos a referir a las mismas fechas, pero sí vamos a insistir en el pedido de permiso. Evidentemente, si vuestra sala tuviera una consideración distinta a la del juez de primera instancia, nosotros tendríamos que actualizar cuál sería el itinerario, pero a lo que nos vamos a referir es al permiso. Entonces, lo que señalamos es que era necesario que viaje a los Estados Unidos para que justamente pueda evaluársele esa válvula que se le puso en los Estados Unidos. No para recibir un tratamiento, porque el tratamiento lo recibe aquí y lo podría seguir recibiendo aquí. Y eso es sobre lo que no se ha pronunciado el juez de primera instancia. Esto, señor magistrado, tiene evidentemente, señor presidente y señores vocales, tiene una vinculación directa con el derecho a la salud, el derecho a la vida y al bienestar del señor Kuczynski, que como mencionaba en un inicio es un adulto mayor. Entonces, que se le restrinja esa posibilidad de que el señor pueda viajar para que le revisen esa válvula en el lugar donde se la colocaron hace más de 20 años, consideramos que vulnera los derechos que le hemos señalado. Otro de los argumentos fue el peligro de fuga. Se señala, como se ha señalado otras tantas veces, que existe un peligro de fuga porque su señora esposa, la señora Nancy Lange, vive en los Estados Unidos,
y que, bueno, no tiene más familia acá. Principalmente ese es el argumento, porque evidentemente, como usted comprenderá, las hijas del señor Kuczynski son todas adultas, son mayores de edad, y pues han realizado su vida y cada una vive en el lugar que ha escogido, en donde ha escogido formar su familia. Entonces, básicamente ese es el argumento. Frente a esto, nosotros lo que manifestamos que tampoco se ha valorado es que, más allá de los pareceres o las cuestiones subjetivas o los peligros subjetivos que pueda manifestar el Ministerio Público y que puedan haber sido acogidos por el señor juez de primera instancia, la realidad lo que nos dice es, concretamente, que el señor Pedro Pablo Kuczynski a la fecha no tiene impedimento de salida del país. Y no tiene impedimento de salida del país desde el mes de abril del año pasado. Ha transcurrido más de un año sin que el señor tenga una restricción formal, no tenga un mandato en ninguna de las fronteras del país, y la realidad lo que marca es que el señor no se ha ausentado y no se ha fugado. Y ese argumento fue expuesto por el Ministerio Público, incluso cuando se intentó ampliarle aún más el impedimento de salida bajo una modalidad procesal que no existía y que correctamente fue negada por el juez, y luego en apelación la señora fiscal superior se desistió de la apelación, que era una adecuación de prolongación del impedimento de salida, que era una figura que no existía. Entonces, toda esa argumentación fue analizada en su momento, y la realidad lo que nos señala es que no existe pues un tal peligro que se haya materializado. El señor no se ha fugado y no piensa fugarse. Entonces, en concreto, el señor, el día de hoy, no tiene un impedimento de salida del país, y la única restricción que tiene en la comparecencia es que tenga que pedir la autorización y tenga que pedir el permiso, lo que demuestra, además, su total sujeción a la administración de justicia. Si el señor tuviera la intención de fugarse, pues simplemente se hubiera ido y nadie lo hubiera podido detener, porque el señor no tiene ningún impedimento, como le señalaba. Este tipo de peligros abstractos, que son en concreto los que subyacen a esta prohibición a nuestra autorización de viaje, han sido también desarrollados en la casación 2848-2021 nacional por la Sala Penal Permanente que preside el doctor San Martín, en un caso en el que también se llevó en casación hasta la Corte Suprema el análisis de una serie de restricciones de la comparecencia. Entonces, estos peligros abstractos no pueden impedir que se vulneren los derechos que le he señalado del señor Pedro Pablo Kuczynski, más aún cuando existe un peligro real y concreto en que su vida se encuentra en peligro si no se realizan estas evaluaciones. Por estos fundamentos, muy concretamente, señalamos que debe declararse fundado nuestro recurso de apelación y autorizar al señor Pedro Pablo Kuczynski a Mayo, que se ubica en los Estados Unidos. Señor abogado, ¿nos escucha? Presidente. Porque al último segundo ya no se le... Parece que se ha congelado su imagen. A ver, ¿Pero el audio se me escucha? sí, sí. A ver, una pregunta. Nosotros habíamos... Señor abogado. Sí, yo lo escucho. Nosotros habíamos programado la audiencia en el entendido de que ustedes han reprogramado su viaje a Estados Unidos. Y he escuchado que no han reprogramado nada, ¿no? No, porque nosotros lo primero es evidente el permiso. Si no tenemos el permiso, como decir, reprogramamos las citas, ¿no? Bueno, ya. Si no nos dan el permiso, entonces no tendríamos que reprogramarlo. Las citas, sí, señor presidente, las hemos cancelado, ¿no? Porque eran de unas fechas que ya pasaron, ¿no? Si ustedes nos dan el permiso, evidentemente nosotros presentaríamos cuál es el itinerario, ¿no? Bueno, la fiscalía, 7 minutos. Gracias, señor presidente. En vista de lo que acaba de señalar la defensa, solamente puntualmente invoca el derecho a la salud, como bien ha señalado el ACU, ¿no? En la resolución que es materia de grado, no es que se le esté negando, ¿no?, el acceso a la salud. Lo que se indicó por parte del ACU es que por qué tendría que hacerlo fuera esta atención tendría que hacerlo fuera del país y que no se había acreditado debidamente. Porque la defensa dice lo que se tiene que hacer es una evaluación de la prótesis valvular aórtica. Sin embargo, no nos explica por qué solo en Estados Unidos y no dentro del Perú.
y la documentación que presenta solamente está vinculada a acreditar los males cardíacos de que padece el procesado Pedro Pablo Kuczynski. Con relación al riesgo de fuga, este se mantiene porque hemos escuchado que sigue sin arraigo en el país. Esto también ha sido objeto de discusión en los incidentes 71 y 79. Y lo más importante, que el permiso o la solicitud de viaje que presenta la defensa es del 11 al 18 de diciembre del 2023. En caso que se acogiese la petición de la defensa, sería imposible poder satisfacer la pretensión, porque ya es un día pasado, ya estamos 19 de diciembre. En tal sentido, carecería de objeto por sustracción de la materia. Es todo cuanto tenemos por señalar. La defensa brevemente réplica. Sí, efectivamente, adelantándonos a lo que suponíamos que iba a señalar al iniciar la audiencia, lo que le señalamos, señor magistrado, es que lo que iniciamos era en la autorización que nos pudiera dar el despacho revocando la decisión de primera instancia, claramente no en esas mismas fechas, porque como le he estas fechas ya precluyeron. Sustracción de la materia, evidentemente, no se produce por la fecha, sino que ya se haya emitido una decisión. Así que ese es un principio que no podría ser aplicado en este caso. Concretamente, lo que nosotros hemos señalado en este caso, y es para lo que demandamos una respuesta también de esta sala superior, es que en este caso hay una discusión muy precisa. Derecho a la salud y derecho de público. A ver, vamos a hacer un receso de 3 minutos para que el asistente se comunique con el abogado y vea otro aparato tecnológico para que se vincule a esta audiencia. Ya, un receso de 3 minutos. Señorita asistente, a ver, comuníquese con la defensa. A ver, reanudamos la audiencia, A ver, señor abogado, ¿estaba concluyendo? ¿Le escuchamos? Sí. ¿Continúo o tienen que reanudar la grabación? Continúe, está grabado, Okay. Todo está grabado. Correcto. Estaba culminando de explicar cuál era la discusión en este caso, señor magistrado. Lo que nosotros planteamos es una discusión que para nosotros es bastante clara. De un lado está el derecho a la salud que reclamamos de la vida y del bienestar del señor Kuczynski, y del otro los intereses que pueda dar el Ministerio Público, como lo mencionaba en un inicio, de que el señor permanezca aquí hasta que los casos culminen. Lo real y concreto es que el señor necesita tratarse. Y el derecho a la salud de una persona, y en este caso con una conexión directa a la vía por las graves comorbilidades y la edad que tiene, no es para que se atienda donde el Ministerio Público considere o donde el juez de primera instancia considere, sino en la mejor atención que él pueda recibir. Ese es el derecho en su total amplitud. Frente a eso, ¿en qué situación estamos? En este caso en concreto, como es conocimiento de vuestra sala, además, se ha ido en casación el tema. Entonces, de aquí a que se resuelva en la Corte Suprema, muy probablemente va a pasar un año. Luego tendríamos que pasar a una etapa de control, que será otro año. Luego tendríamos que ir a un juicio oral, que será otro año. Si nosotros en algún estadio de ese procedimiento pedimos una autorización de viaje, la respuesta siempre será la misma. Si nosotros obtenemos una respuesta favorable, como es lo que consideramos, que se va a absolver al señor en un juicio oral, el Ministerio Público sostendrá que ha apelado y que todavía no se ha finiquitado una decisión por parte de la sala. Pasará otro año más. Si nosotros conseguimos eso, lo que nos va a señalar es que tiene otra investigación abierta. Bien, señor abogado. Y el caso es que el señor así nunca podrá salir. Señor abogado, concluya porque está en réplica. Usted me está... Correcto, no, eso es concretamente, eso es. Gracias. A ver, dúplica, señora fiscal, brevemente. Sí, señor presidente. Resaltar que la solicitud que formuló el señor letrado y que fue motivo del ingreso 51964-2023 expresamente pide el traslado del señor Pedro Pablo Kuczynski a la ciudad de Rochester, Minnesota, Estados Unidos, los días 11 al 18 de diciembre. No habla del mes de diciembre, no señala de manera genérica, es una fecha específica. Y es en función de esas fechas que ha ocurrido el debate y se ha emitido la resolución que es materia de alzada. Tanto así que durante el debate, la Fiscalía Supraprovincial, entre otros documentos, dio cuenta de un acta de obtención de información de fuente abierta, donde se advertía el juicio oral
que se sigue en el caso Interoceánica y donde se convocó al señor Pedro Pablo Kuczynski como testigo los días 6 y 11 de diciembre de este año. En tal sentido, esa fecha estaba dentro del marco de la fecha de viaje que estaba solicitando el abogado. Por lo tanto, insistir en que se siga discutiendo este pedido para una posterior fecha carecería de asidero máximo si no ha sido discutido así o de esa manera en primera instancia. Pronunciamiento al margen que coincidimos con los preceptos que ha señalado el juez de investigación en la espera, ¿no?, del señalamiento de fecha de la audiencia de control de acusación. Muchas gracias. Bien, por mi parte no tengo preguntas. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, señor abogado, ¿y su patrocinado no puede atenderse en otro lugar que no sea en Estados Unidos? Gracias, doctor Enríquez. En este caso, la atención médica la recibe efectivamente aquí en el Perú. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se revise esa válvula, porque es una válvula que ha sido colocada en Estados Unidos y es un tema muy específico y muy técnico. Entonces, que lo pueda revisar cualquier otra persona, probablemente lo podría hacer, pero en este caso existe un riesgo mayor, porque lo que permite que la sangre bombee el corazón del señor es esa válvula. Si esa válvula que está presentando fugas, y que eso es algo que no ha sido negado ni siquiera por el Ministerio Público, eso es algo que no se discute, la consecuencia sería que el señor se moriría. Entonces, esa es la situación que nosotros planteamos, y lo que pedimos es esa autorización. Sí, gracias. De mi parte tengo más preguntas, señor presidente. Doctora Magallanes. Ninguna pregunta, señor presidente, gracias. Bien, con esto damos por cerrado el debate. Entonces, en este incidente, el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, buenas tardes con todos. Buenas Muy tardes. buenas Buenas tardes con todos, gracias. Buenas tardes, hasta luego.